Ajay Tyria, soy Hanumancer, y como algunos sabéis, llevo jugando mucho tiempo a la saga Guild Wars, desde prácticamente el lanzamiento del primer juego. Tyria me ha visto crecer, ha estado allí en mis victorias y en mis fracasos, ofreciéndome siempre una vía de escape, un lugar en el que olvidarme momentáneamente de los problemas del mundo real, un santuario. Y durante años he recorrido este mundo y he indagado en su historia. Y cuando por fin llegó la segunda entrega, muchos de mis amigos empezaron a jugar también. Y cuando explorábamos Tyria juntos, yo les explicaba las historias de esos lugares y de los antepasados de los personajes que nos encontrábamos. Mi canal de YouTube surgió así, cuando mis amigos me propusieron que explicara esas mismas historias a todos aquellos que no pudieron jugar a la saga original, o al menos no han tenido tiempo de indagar en la historia. Este vídeo, o esta serie de vídeos, hacen honor a esa premisa inicial del canal. Mi intención es contar la base de la historia de Tyria a grandes rasgos, desde el principio hasta el final. Bienvenidos al Saber de Tyria. Me gustaría empezar este vídeo con un al principio de los tiempos, mas por desgracia no sabemos lo que había al principio de los tiempos, o si realmente hubo uno. La saga Guild Wars se caracteriza por tener un origen, un saber, un lore bastante borroso e incompleto. De hecho, es una de las cosas que me gustan, los misterios insondables de esta saga. Pero supongo que, si vamos a intentar sumarizar lo que sabemos de este universo, podemos empezar fuera de la línea cronológica, podemos empezar con la niebla. Antes de empezar a indagar, he de avisaros de que mucha de la información que tenemos de la niebla y de los días antiguos es de poco fiar. Otra de las características de esta saga es que mucho de su trasfondo se basa en leyendas de distintas razas, y a veces tenemos varias historias para un mismo hecho que se contradicen entre sí, así que puede ser que algunas de las cosas que diga acaben no siendo del todo verdad. Dicho esto, continuemos, hablemos de la niebla. Oh boy, no es que sea un tema fácil, pues aún no entendemos del todo cómo funciona. La niebla es la protorrealidad que existe entre mundos y constituye el tejido que conecta el multiverso y lo mantiene unido. ¿Os ha quedado claro? Vamos a intentar ilustrarlo. Primero os voy a decir qué no es la niebla. No tenemos que confundirla con el espacio o el universo como nosotros, los terranos, lo conocemos. Son cosas diferentes. Incluso, por lo que podemos deducir, el espacio quizás no exista como tal en Tyria, pues las estrellas y astros parecen ser una especie de reflejo del mundo y se mueven según lo que ocurre en él. Y es por eso que las estrellas, interpretadas correctamente, pueden prever sucesos futuros. Pero esta es una de las cosas que tampoco sabemos con certeza y es más bien una teoría. En fin. Esto es lo más parecido que tenemos a una representación visual de la niebla, el mapa de esta dibujado por Lord Todran, un poderoso arcanista humano. ¿Cómo se interpreta? Buena pregunta, ya que sinceramente no tengo la menor idea. La niebla es un concepto bastante abstracto, parece ser una especie de multiverso, un espacio entre mundos o planos. Y es que en la niebla no solo se encuentra Tyria, se encuentran otros planos, con sus propias leyes naturales, historias, razas, personajes, etc. También podemos encontrar ecos de estos mismos planos a los que llamamos fractales, burbujas de realidad que reflejan sucesos del pasado de estos planos. Se dice que al centro de la niebla se encuentra el abismo, que conecta a todos los planos y lugares que se encuentran en la niebla, y que en el abismo se alza majestuosa y brillante la sala de los héroes, donde descansan las almas de aquellos que han sido virtuosos y poderosos, los más grandes entre los héroes de Tyria. O al menos eso creían los humanos de antaño, pues hace ya mucho que no sabemos nada del abismo y de la sala de los héroes. Pero dejemos la niebla, volvamos a nuestro plano, Tyria. Esto es Tyria, nuestro hogar, un planeta por así decirlo, porque hasta donde sabemos tiene forma esférica, o así lo indican la infinidad de globos terráqueos que podemos encontrar en el juego. Poco se sabe de su origen o su creación, pero todo apunta a que lleva atrapada en un ciclo de destrucción y hambre que persiste desde hace milenios. Muchas razas se han alzado a lo largo de los siglos, y civilizaciones magníficas han prosperado, mas ninguna de ellas ha sido nunca capaz de plantar cara a los dragones ancianos. Definir a los dragones es definir la naturaleza misma. Es incluso posible que sean tan antiguos como el mundo mismo. A menudo se les compara con catástrofes naturales más que con seres vivos, pues su poder es devastador y su tamaño monstruoso. Cada ciertos miles de años, los dragones despiertan y devoran toda la magia del mundo, masacrando en el proceso a sus habitantes. Y cuando ya no queda magia que consumir, vuelven a caer dormidos en un profundo letargo.
6 son estos dragones. Primordus, el dragón de fuego, Jormak, el dragón de hielo, Zaitan, el dragón de muerte y sombra, Kralkatorrik, el dragón de cristal, Mordremoth, el dragón de planta y mente, y el dragón de las profundidades, cuyo nombre y esferas desconocemos. A pesar de la muerte y la devastación que causan, los dragones son una parte esencial para la supervivencia del mundo, pues mantienen estables los niveles de magia. Esto es la Antiquiteria, una representación mecánica de Tyria. El centro representa el mundo, Tyria, que genera magia de forma pasiva. Los 6 dragones ancianos son representados en las esferas que orbitan el mundo, devorando la magia que desprende. El apóstata, que fue un erudito que sirvió antaño a un dios caído, escribió en su libro El mapa del todo que los dragones son partes esenciales de este mecanismo, estando en simbiosis con el mundo. El despertar de los dragones, sus movimientos, su letargo, su mera existencia hace que el mecanismo del mundo, la Antiquiteria, se mueva manteniendo el equilibrio. Y este equilibrio es esencial. Sin él no hay Tyria. Como afirma el maestro Octen Curapiedra del Priorato de Durman, demasiada magia, el mundo daría vueltas sin control. Demasiada poca, y el mundo se precipitaría hacia las tinieblas. Y así pues, los dragones mantienen de forma cruel y violenta el equilibrio en Tyria, devorando la magia que ésta desprende y manteniendo estables sus niveles. Durante milenios, así ha continuado este ciclo de festín y hambruna. Pero hace 10.000 años, antes del último despertar de los dragones ancianos, cuando los Giganticus Lupicus, los grandes gigantes, aún caminaban sobre la faz de Tyria, se alzaron 5 razas y crearon grandes y poderosas civilizaciones como nunca se habían visto en Tyria. Los Jotun eran gigantes de las montañas, sabios y versados en el arte de la astronomía. Los videntes eran una raza misteriosa de grandes hechiceros y científicos. Los enanos eran duros como la piedra, una raza de guerreros y eruditos. Los olvidados eran hábiles con la magia sagrada, una raza de profetas y magos. Y los Mursat, que eran formidables lanzahechizos, similares en poder a los videntes. De las 5 razas antiguas se sabe más bien poco. Estamos hablando de 10.000 años antes del Éxodo. Os mostraré la cronología para que lo visualicéis. Aquí podéis ver la fecha donde suceden los eventos de Guild Wars 2 y el Guild Wars original, como también la llegada y el éxodo de los dioses. Todo esto ocurre en un lapso de 2000 años aproximadamente, y las razas antiguas, bueno, digamos que si se llaman antiguas es por algo, pues entre el último despertar de los dragones y la actualidad hay más de 12.000 años. La información que tenemos de ellas es escasa y muchas veces contradictoria, pero hay algo que sí que sabemos a ciencia cierta. Cuando los dragones ancianos despertaron, hambrientos, las razas antiguas les plantaron cara. Hay muchas versiones sobre lo que aconteció entonces. Unos dicen que las 5 razas lucharon codo con codo, pero otras fuentes afirman que aunque la alianza se forjó, solo los olvidados y los Mursat lucharon activamente contra los dragones. Mas aunque eran razas poderosas, no pudieron contener la furia y la devastación de los dragones ancianos. Los olvidados descubrieron entonces un tipo de magia que era incorruptible por los dragones, y que, usada correctamente, podía eliminar la corrupción causada por estos. Y en un intento desesperado para cambiar las tornas de la guerra, usaron este poder para purificar a una de las generales del dragón de cristal, Clint. Esta parece que no abandonó al principio el servicio de Kralkatorrik, pero poseía el poder de leer la mente, y al ser liberada del control del dragón, poco a poco fue apiedándose de las razas mortales, y al final acabó uniéndose a ellas. Pero el avance de los dragones ancianos era imparable, y las razas antiguas estaban perdiendo la guerra. Así pues, los videntes tejieron un plan desesperado. Usando sus conocimientos arcanos, crearon una gran piedra a la que llamaron hematites. La piedra era una especie de batería de magia. Las 5 razas debían depositar toda su energía en ella. Así, los dragones, sin magia que devorar, volverían a su letargo o incluso, con suerte, morirían de hambre. A las razas antiguas no les quedó más remedio que confiar en el plan de los videntes, y una a una fueron depositando toda su magia y poder en la piedra. Pero cuando le llegó el turno a los Mursat, estos desaparecieron, literalmente, sin dejar rastro. Esta traicionera raza de lanzahechizos descubrió una forma de salir de fase de Tyria, de deslizarse bajo la piel del mundo en una media realidad, volviéndose invisibles e intocables, y en el último momento abandonaron a las demás razas a su suerte. Y fue así como las razas perdieron su poder.
Glyn consiguió ocultar a muchos de ellos hasta que los dragones, habiendo devorado toda la magia del mundo excepto la depositada en la hematites, volvieron a su largo letargo, y poco a poco las razas antiguas trataron de reconstruir un mundo en ruinas. Los enanos volvieron a las escarpadas montañas de los picos escalofriantes y construyeron allí varias ciudades, pero no olvidaron el sufrimiento de antaño. Escribieron un libro sagrado, el Tomo del Rubicón, advirtiendo a futuras generaciones del peligro de los dragones ancianos, y algunos de ellos fundaron la Hermandad del Dragón, para colaborar con Glint y los Olvidados en la creación de un plan para la futura batalla contra estos poderosos enemigos. Y eso precisamente es lo que hicieron los Olvidados, prepararse para el siguiente despertar. Colaboraron estrechamente con Glint para trazar un plan a largo plazo para derrotar para siempre a los dragones. Pero los Jotun decidieron no volver a confiar en la magia, ni tan solo en sus antiguos caminos y cultura, y poco a poco, guerra civil tras guerra civil, empezaron a degenerar hasta ser lo que son hoy en día, una raza simple y tribal de brutos y bárbaros. Y los videntes tuvieron un final incluso más oscuro que el de los Jotun. Una vez los dragones entraron en su largo letargo, los Mursat regresaron, y los videntes, enfurecidos por su traición, empezaron una guerra contra estos que duró siglos. Pero al haber almacenado toda su magia en la hematites, los videntes no poseían su antiguo poder, y los Mursat los devastaron usando la agonía espectral, su hechizo insignia. Los Mursat, saliendo victoriosos, fortalecieron su presencia en Tiri en las islas de Yantir, las cascadas verdeantes y el archipiélago del Anillo de Fuego, y allí ganaron fuerza. Miles de años pasaron, y poco se sabe de lo que sucedió en esta época, pero algo ocurrió entonces que cambiaría para siempre el curso de la historia. Los dioses llegaron, y con ellos, la humanidad. Y aquí termina esta primera parte del saber de Tyria. Espero que os haya gustado y que os haya servido para entender mejor este mundo que compartimos. Si tenéis alguna duda, dejádmela en la caja de comentarios, y si el vídeo os ha gustado, dejadme vuestro like, no sabéis lo mucho que lo aprecio. Que Dunman alimente vuestra sed de sabiduría, que Abaddon la sacie, y Ascalon eterno.